Buenos días. Hoy, sábado 11 de julio, me corresponde compartir el devocional de este día que lleva por nombre Amor Inagotable. Y nos pide leer Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Y en la nueva versión internacional dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el devocional compartido por el señor Sami M. Mombasa de Kenia nos relata así: cuando terminó mi contrato con una organización internacional no gubernamental en el año 2013, me sentí totalmente abrumado. Sentía que me estaba hundiendo. El futuro parecía sombrío. Mi cumpleaños cincuentenario se aproximaba y yo no tenía ninguna perspectiva de empleo. Llegué a dudar del amor de Dios. Un día, mientras veía un programa cristiano en televisión, el orador mencionó Romanos 8:38. Ese versículo llenó el vacío que sentía. Me brindó la certeza de que absolutamente nada podría separarme del amor de Dios. En ese momento, mi idea equivocada de que Dios no le importaba mi situación cambió. Reconocí que el amor de Dios por mí era inmutable. Me llenó de valor para seguir adelante. Aún hoy, más de 10 años después, cuando surgen desafíos, este versículo me recuerda el amor y el cuidado inquebrantables de Dios, ya sea que enfrente luchas en la vida, batallas espirituales o incluso la muerte misma. El amor constante de Dios por mí permanece inalterable. Oración. Dios eterno, gracias por la certeza de que nada podrá separarnos jamás de tu amor perdurable. Amén. Y el pensamiento para el día nos dice así: sé que nada puede separarme del amor de Dios. Y también nos pide que oremos por quienes dudan del amor de Dios. Esta parte de la Biblia que es aquí en Romanos, muchas veces lo hemos leído, y hoy que tengo la oportunidad de compartir este devocional, porque nos remarca aquí en el versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. El amor de Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Con esta hermosa promesa de Dios en nuestras vidas, pues por más que lleguemos a flaquear en algún momento, que nos sintamos débiles con las situaciones que podamos atravesar, y como nos dice aquí esta persona, que al leer esta parte de la Biblia, pues qué mejor que la misma palabra de Dios manifiesta a Dios y nos hace recordar que si tenemos las promesas de Dios en nuestra vida, debemos de confiar en las promesas de Dios, aunque lo demás no tenga como que solución, o que estemos atravesando por un desierto, por algo que se escapa de las manos. Con esas promesas que están en la palabra de Dios, nos llenan de fe, de esperanza, de consuelo,
Solamente Dios puede hacer eso en nuestra vida. Solamente Dios puede hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, esa esperanza que podemos tener siempre de que Dios tiene el control, que Dios está siempre por delante de nosotros, que Dios es el que siempre cuida de nosotros. Podemos fallarle a Dios y podemos equivocarnos, podemos sentirnos que tenemos que resolverlo nosotros mismos, que tenemos que hacerlo nosotros, pero no, al final de todo siempre Dios es el que tiene el control, siempre Dios es el que conoce. Dice la palabra del Señor, aún no está la palabra en mis labios, Señor, y tú ya sabes lo que voy a decir. Dios tiene el control en nuestra vida, Dios siempre sabe lo que es bueno para nosotros. Tenemos que esperar muchas veces a los tiempos de Dios, tenemos que doblar rodilla, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que esperar en Dios, pedirle a Dios, rogarle, suplicarle y agradecerle infinitamente por todas las bendiciones que nos da día a día cada uno de nosotros, porque creo que cada uno de ustedes tiene una historia, de un testimonio, como esta persona que nos comparte en este devocional. Creo que también nosotros podríamos, en nuestra iglesia, si cada uno de nosotros escribiera algún testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, lo que ha pasado en su vida, creo que podríamos, en lugar de leer o compartir un devocional de una persona que se encuentra en otro país, podríamos a lo mejor compartir el devocional de ti, hermano, el que estás escuchando, de ti, hermana, que estás escuchando este devocional, este mensaje. Yo creo que si tú también lo plasmaras en una hoja, lo que Dios te ha hablado, cómo Dios te ha ayudado, creo que podría este devocional decir tu nombre, hermana, podría decir tu nombre, hermano, a quien llegue este mensaje, creo que podría decir, ¿no? Entonces, pues plasmemos nuestra vida, escribamos lo que Dios hace en nuestra vida, para que no se nos olvide en una hoja, con un lápiz, en un papel. Escribamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios sigue haciendo por nosotros, y quizá algún día alguien, al abrir esa libreta, esa hoja, encuentre ahí lo que Dios hizo en determinada etapa de nuestra vida, lo que Dios hizo por nosotros, así como nosotros al leer estos devocionales reflexionamos, meditamos y también nos llenamos de esperanza. También quizá algún día, si nosotros dejamos plasmado en un papel las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, quizá alguna familiar en el futuro llegue a leer esa parte y de esa manera pueda sentirse conectado con nosotros. Hermanos, les invito a que no decaigan, les invito a que pues sigan adelante en sus peticiones de oración, que sigan confiando en Dios, porque Dios es maravilloso, perfecto en sus tiempos. Sigamos orando unos por otros, sigamos poniendo a nuestros enfermitos en oración, sigamos entregándole a Dios a nuestros familiares que están enfermitos, pasando por una situación difícil, y sigamos poniéndolos en oración a Dios, porque es lo más importante, lo más maravilloso que Dios puede hacer por quienes amamos, por nuestros seres amados que están pasando por un tratamiento, por una enfermedad, o algunos que están empezando. Es muy importante que siempre pongamos nuestra esperanza a Dios. Y en esta parte de la Biblia, en Romanos, lo que acabo de compartir con ustedes es realmente, no sé, a mí, en lo personal, en este momento en que estoy compartiendo este devocional, estas palabras tan maravillosas, estas promesas de Dios. ¿Y qué más podemos dudar? ¿Qué más podemos pedir a Dios si Él aquí lo dice en su palabra? Que no habrá nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Con eso creo que si se tratara de un desayuno en esta mañana, de un desayuno espiritual, creo que con este desayuno de estas palabras tan hermosas, tan benditas, creo que podríamos sentirnos llenos en esta mañana por esas palabras tan hermosas que hemos leído. Los invito a leer, hermanos, esta parte. Si tienen tiempo, abran su Biblia, busquen este capítulo, vuelvan a leer 1, 2, 3 veces. Sé que Dios les va a hablar de muchas maneras y van a saber que Dios sigue estando con ustedes, que los ama mucho, los sigue cuidando, porque Dios no se cansa de amar, Dios no se cansa de perdonar, Dios no se cansa de cuidar, y Dios no se cansa de darnos otra oportunidad. Entreguémonos a Dios, aceptamos que Dios conoce todo de nosotros, simplemente que también nosotros debemos confesarle a Dios, debemos decirle lo que esperamos, lo que anhelamos, pero siempre como nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Señor, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Padre, te doy gracias por la vida, te doy gracias por este día, te doy gracias
por este devocional, te doy gracias por la familia de la fe, te doy gracias por nuestro pastor de la iglesia, por los administradores, te doy gracias por todos, por mis hermanos de la fe, por mis hermanos de la sangre, por mi padre, por toda mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros, Señor, si no te tuviéramos, Señor? ¿Qué sería de nosotros si nos hubiéramos apartado de ti, Señor, en momentos difíciles? ¿Qué sería de nosotros, Señor? Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo el nombre, Padre. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre. Amén. Mi nombre es Ángel Samitis y les deseo un bendecido día a todos. Saludos.